Bueno, en esta oportunidad y para terminar el tema de las localizaciones lobares y sus funciones, vamos a ver el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y algunos conceptos sobre apraxias y agnosias. Respecto a los lóbulos parietales, tienen mecanismos de la percepción táctil, la función discriminativa de saber lo que tenemos, las piezas pequeñas o los objetos pequeños que tenemos entre los dedos o en la mano, la percepción interna del propio cuerpo, actividades que tienen que ver con la constructividad de cosas o de la utilización de accesorios, objetos, la comprensión en otro aspecto de aspectos gramaticales y sintácticos del lenguaje, así como el reconocimiento y la utilización de números, cálculos, aritmética, letras, etc. Obviamente tiene un rol activo en la asociación y la integración de muchas funciones. Vamos a ver rápidamente las lesiones del lóbulo parietal y qué problemas pueden generar, o sea, los síndromes causados por esto. Vamos a tener desde trastornos visuales, como hemianopsia, astereognosia, que es la falta de discriminación en el espacio de un objeto, la falta de discriminación táctil, térmica y dolorosa. Uno puede describir que tiene temperatura pero no puede saber cuál, lo mismo que sabe que tiene una forma pero no, si uno puede tener un dado en la mano y saber que tiene lados, planos, puntos, lados en ángulo, pero no lo puede comprender qué es lo que tenemos en mano. La falta de atención, el estímulo simultáneo, la asomatognosia, la apraxia construccional del vestir, la idiomotora y otros que vamos a ver luego. Aquí, y lo dejo para que lo vean con detenimiento, parando un poco el video, vamos a ver algunos síndromes asociados a lesiones del lóbulo parietal, ¿no? Vamos a ver alteraciones de la percepción del aspecto sensorial, somatosensorial también, la discriminación, algunas ataxias y apraxias y agnosias. Aquí también tenemos otros síndromes secundarios a lesiones de la región inferior del lóbulo parietal, en el cual podemos ver según sea derecho o izquierdo. Esto, como he dicho en las charlas previas, no hace falta que uno conozca la lista, simplemente hay que tener idea que podemos tener dificultad en el lenguaje, en la escritura, en la lectura, algunos tipos de apraxia, para mencionar solamente algunos del lado izquierdo. Pueden ser del lado izquierdo y del lado derecho y bilaterales. Y destaco la importancia de conocer estos aspectos o en general las funciones, ya que hay muchas enfermedades. De hecho, cuando uno tiene que intervenir, a asistir a un paciente, a evaluar a un paciente o a tratar a un paciente con daño cerebral, por la razón que sea, puede ser de un accidente vascular, puede ser de un traumatismo de cráneo o ser una enfermedad degenerativa como el Alzheimer, todas van a afectar o tienen la potencialidad de afectar estos lóbulos, por lo cual nosotros como profesionales del equipo de salud que estamos en contacto con estos pacientes debemos conocer este tipo de manifestaciones y las dificultades que pueden generar las lesiones de distintas áreas del cerebro para comprender y hacer un plan de diagnóstico, de rehabilitación o de tratamiento adecuado al déficit del paciente. Hay algunos síndromes especiales que son anecdóticos, simplemente se lo pongo para que tengan y conozcan el síndrome de Gertmann, en el cual se caracteriza por esos 4 elementos. El lóbulo occipital es muy importante y tiene que ver con lo visual y con el conocimiento de muchos aspectos. Sin duda que los lóbulos occipitales son esenciales para la percepción y el reconocimiento visual, porque uno cuando ve una imagen la reconoce, la identifica. Uno puede ver una pelota y saber que es una pelota o un limón, o diferenciar un limón de una pelota, pero si uno tiene una agnosia visual puede tener dificultad, sabe que son 2 objetos redondos, pero no sabe cuál es cuál. Entonces aquí está para que ustedes lo vean con tranquilidad y con detenimiento, a ver cuáles son las alteraciones que pueden producirse por las lesiones en las áreas primarias, que es la corteza estriada, ¿no? La parte en torno a la cisura, de este tipo de lesiones que son desde problemas en el campo visual hasta cegueras o algunos síndromes particulares. Cuando tenemos lesiones en las zonas de asociación visual, vamos a tener otro tipo
cuando tenemos en la corteza primaria, vamos a tener déficit, pero cuando tenemos en las cortezas de asociación vamos a tener otro tipo de lesión, o de manifestación, perdón, como por ejemplo dificultad en la interpretación de los colores, no poder identificar los colores, afasia óptica, o sea, no poder identificar un objeto y nominarlo, la prosopagnosia, que es la dificultad o la imposibilidad de distinguir las caras de las personas. Uno ve una persona, por más cercana que sea, y sabe que es una cara, pero no sabe la cara de quién. Y lo curioso de esto es que si esa persona habla, le identificamos perfectamente su voz, como para contar algo anecdótico y de la práctica. Bueno, tenemos algún tipo de agnosia, que es, como comentaba antes, la dificultad en el reconocimiento, la desorientación espacial, alucinaciones o algunas funciones complejas, sobre todo gnósticas, de la parte visual. Entonces vamos a ver que para hacer una síntesis de lo anterior, podemos tener un déficit en el campo visual y tener una hemianopsia, o sea, un déficit completo del campo visual de un lado o del otro. La ceguera cortical, que es no ver, tener imposibilidad de ver por una cuestión cortical y no óptica, ¿no? La dificultad en la interpretar, en el conocimiento, se llama anosognosia visual, no identificamos las cosas con la vista, alucinaciones, otro tipo de agnosia, simultagnosia, que es poder identificar dos cosas simultáneamente, y la prosopagnosia, bueno, el síndrome de Walling es más neurológico, no es tan importante aquí. Para terminar esta primera parte, vamos a ver que a veces las lesiones pueden ser bilaterales y muchos pacientes, sobre todo en el caso de las demencias, que tienen atrofia global de ambos hemisferios cerebrales, quizá inicialmente con cierta asimetría y focalización, pero con el progreso de la enfermedad puede darse, o aquellas personas que tienen más de una ACV pueden tener lesiones de los dos lados. Acá vamos a ver algunas de las cosas que pueden darse también como manifestaciones del problema neurológico en estos casos. Vamos a ver muy rápidamente algunos conceptos que es importante que los diferenciemos, como las apraxias. Las apraxias se caracterizan porque nosotros, para realizar todos los actos motores automáticos, tenemos una secuencia programada. Cuando esa secuencia programada se afecta, se llama apraxia. Obviamente no tiene nada que ver con la parálisis, porque la parálisis es la ausencia total de movimiento. En este caso, uno tiene el movimiento, pero tiene dificultades, por ejemplo, en la secuenciación o en seguir gestos automáticos o reflejos. Aquí vemos, por ejemplo, una de las praxias que puede llamarse constructiva. Las praxias y las gnosias tienen distintos nombres según los diferentes autores. Lo importante es tener el concepto. En este caso, la praxia constructiva, en el cual uno le pide a un paciente, a una persona, que copie una figura. Ustedes fíjense que está bien copiada en el dibujo de arriba, pero abajo vamos a ver que el paciente por ahí no puede copiarla exactamente. En los dos esquemas de abajo hay dos dibujos realizados por paciente que fíjense que copiarla no ha sido exacta. Tenemos otro tipo de apraxia, como la apraxia ideacional, que es una particularidad que tiene, en el cual hay una pérdida de la secuencia de los movimientos o acciones. Uno sabe preparar un café y tiene la secuencia, desde prender la hornalla, buscar el café, buscar la taza, dónde ponerlo, etc. Eso es parte de las praxias. Eso lo hacemos todo con nuestras funciones práxicas. La apraxia es la pérdida de esas funciones. La ideomotores, que también tiene que ver con los errores de la secuencia. La apraxia de conducción, que tiene dificultad para imitar posturas o gestos. La apraxia cinética, que es dificultad para hacer movimientos precisos o independientes con la mano o con los dedos. La apraxia oral o la bucofacial, que fíjense que es la dificultad para realizar movimientos intencionales con estructuras faciales. Por ejemplo, uno le dice al paciente, saque la lengua, y el paciente no puede sacar la lengua automáticamente. Sí puede hacerlo a la orden o por un gesto, pero no puede hacer ese movimiento programado, no lo puede hacer. Después pueden tener algún tipo de desorientación cuando tiene, como lo vimos antes en los síndromes parietales o occipitales,
Podemos ver que la dificultad visoespacial, que es común en los pacientes con Alzheimer, por ejemplo, cuando avanza, que no reconocen los lugares, se desorientan, no identifican, no reconocen, eso es parte de una compleja función cognitiva. Y finalmente, para terminar, conceptualmente las agnosias, que es el fallo en el reconocimiento de los estímulos, que no puede ser por una anestesia, ¿no? O sea, si alguien tiene anestesia, no siente, es anestesia. Pero acá uno sabe que tiene algo o sabe que hay un estímulo, identifica que hay un estímulo, pero no lo puede caracterizar, ¿no? Por eso se define cuando en un paciente no es ni ciego, ni tiene problemas en la sensibilidad, ni tiene algún otro tipo de trastorno. Simplemente el paciente no reconoce o tiene esas dificultades por una lesión en el cerebro. Y pueden ser de origen, digamos, visuales, las agnosias, que ya las mencionamos, las somáticas, como por ejemplo desconocer una parte del cuerpo, como propio. Hay una entidad que se llama anosognosia, que es el paciente que está si tiene un infarto en el lóbulo parietal derecho, puede tener una hemiplegia izquierda y el paciente no sabe que está hemipléjico, o no se da cuenta, o no reconoce ese medio cuerpo como propio. Es muy curioso esto. La táctil, no saber dónde a uno lo están tocando o el estímulo que tiene, o la agnosia auditiva, que es la falta de reconocimiento de una melodía, de una voz o de lo que sea. Acá tenemos algunos pasos prácticos para la evaluación general de las agnosias, que es justamente pedir que se denominen los objetos, que los describa, copiar dibujos, emparejar o comparar objetos imitándolos, describirlos, con la descripción que le ponga el nombre, o la información sobre los objetos que no se nombran, ¿no? Y finalmente pongo esto como para ver el paradigma del deterioro, la enfermedad degenerativa cerebral más frecuente de todas las demencias, que es el Alzheimer, que el Alzheimer ocupa el 70% de las demencias, en el cual, fíjense, sobre la derecha van a ver el cerebro de Alzheimer y sobre la izquierda el cerebro normal. Fíjense que simplemente para poner en los recuadros el área del lenguaje y el área de la memoria, también podemos poner el lóbulo parietal, el frontal si se viera y el occipital, que seguramente estarán en las mismas condiciones, cómo esa pérdida de neuronas y de conexiones neuronales va generando todos estos síndromes lobares, llamémoslo así, en estos pacientes, y vamos a entender la dificultad que tienen en las actividades de la vida diaria, en su comportamiento, en el reconocimiento de cosas, en los movimientos que uno hace cuando se baña, en los movimientos que uno hace para hacer alguna actividad, utilizar un objeto, reconocer el lugar, desconocer. Esto lo vamos a reforzar más en el próximo tema, que es demencias.